1. Hola, hola a todos. Estamos nuevamente en un capítulo de Analizando el Taekwondo WT, este video podcast chileno enfocado en nuestro hermoso arte marcial. Esto hoy se enfoca en el siguiente tema, ¿ya? La actualidad del taekwondo chileno y las ciencias del deporte en él. Tenemos un gran expositor, en este caso, profesor de educación física, magíster en ciencias del deporte, cinturón negro de taekwondo. Le damos la bienvenida al gran maestro Diego Aravena Tapia. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias por la Un invitación. aplauso, por ¿Cómo favor. están? Tenemos que Y tenerle un aplauso ahí. con audio añadido. Eso, un aplauso Ah, ahí. Hacerle la bienvenida como corresponde, ¿cierto? sí. Con harto cariño. Bien, o sea, agradecido por la invitación, la posibilidad de poder hablar un poquito de lo que son las ciencias del deporte, derivado a lo que es el taekwondo, que es la especialidad de todos nosotros. Entonces, que se vaya aprendiendo un poquito sobre el tema y ojalá ir indagando y que se vaya exponiendo, que es la misión en el último tiempo sobre este tema, que se vuelva cada vez más visible. Fantástico, perfecto. Maestrísimo, paso a dar la invitación a quien es nuestro analista, el analista de cabecera que tenemos acá en Analizando, nuestro gran maestro Enzo Obando. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Hola, está? hola, ¿Qué hola a tal? todos. Bienvenido a Diego. Gracias de nuevo a Energosport y al maestro Víctor. También quisiera que me dé un segundito porque me preguntaron por ahí por qué no estuve en la entrevista con el maestro Eduardo Elizondo. Ya mandé mis preguntas. Lamentablemente no pude estar en ese capítulo, pero hoy día sí le vamos con todo. Vamos a estrujar a Diego y sus conocimientos. Maravilloso, maravilloso. Oiga, sí, ha sido, para que ustedes lo entiendan, esto ha sido una jornada maratónica, ¿ya? Hoy día es un día de lluvia, ¿sí? Y salimos de una transmisión y entramos a otra grabación. Y bueno, es así el desafío. Cada vez queremos entrevistar más personas y que este podcast sea la punta de lanza para ir perfeccionando todo lo que tiene que ver con la difusión de nuestro deporte, ¿ya? Bien, yo me voy a ir a la primera pregunta y lo voy a leer porque va a ser más cómodo y fácil. Maestro Diego, supimos que expuso en el Seminario de Formación de Árbitros Nacional. ¿Y cuál fue su rol? ¿De qué se trató ese cuento, maestro? Por favor, cuéntenos. Bueno, lo que pasó fue que fuimos el maestro Helio, encargado del arbitraje nacional, en una conversación súper amigable en general, casi de la nada, salieron unas dudas sobre algunas pruebas que se pueden realizar a nivel arbitral, que se compararan con las pruebas que se realizan en los seminarios de formación o los refrescamientos que se hacen a nivel internacional con los árbitros. Entonces, él lo que quería era replicar lo que se hace a nivel internacional lo más posible en el ámbito nacional. Entonces, ya con el gran nivel de seminarios que se hace a nivel arbitral, a nivel teórico, pero necesitaba esta parte que era la parte de evaluaciones físicas. Entonces, surgió por una pregunta de él sobre cómo poder hacer un test de reacción de alguna o de otra manera que sirva para los árbitros. Y ahí fui indagando de cierta manera, la pregunta la hicimos casi muy de pasillo, y después, como soy, me puse a indagar mucho en el tema, me surgió la idea qué tanto se ha investigado sobre el tema arbitral en taekwondo en general, cuáles pruebas podrían servir, este tipo de cosas, y al cabo de unos días le mandé una batería de evaluaciones sugiriéndole, maestro, estas son las baterías más o menos que se utilizan a nivel internacional, por lo que me mencionó él cuando lo conversamos, y ofrecí un par de pruebas y colé básicamente una prueba del ámbito que estoy trabajando ahora, y salió la posibilidad de poder hacer la evaluación mediante un equipo de trabajo bastante bueno, para poder evaluar a los árbitros. Maestro, por favor, siga usted. Excelente, excelente. Sí, bueno, comentarles que
estuve en el seminario, también fue como sorpresivo, muy sorpresivo que cuando Diego se presentó con las pruebas, primero dio una explicación teórica más o menos de cómo iba a ser. Pero yo me senté al final, ya con los árbitros, con los más avesados, un poquito ahí conversando con ellos. Y cuando Diego dijo, esto lo vamos a hacer físicamente, vamos a hacer las pruebas ahora, todos abrieron los ojitos, así que, oh, estaban un poco asustados. Entonces, mi pregunta más o menos, ¿cómo fueron las pruebas? Más o menos cuáles eran, si nos puede explicar, y cómo lo tomaron los árbitros, sobre todo los más antiguos, que a lo mejor esto no se habían hecho en ningún anteriormente, pruebas físicas, ni pruebas técnicas, no sé, de reflejo ahí que no pueda explicar. Bueno, en ese lado, la gente que iba a estar en el seminario sabía con anticipación, casi una semana antes, que se iban a realizar pruebas. Así que como tan sorpresa no fue, Ya. en lo general. Lo que sí, yo tenía entendido que los maestros, tanto el maestro Helio como maestro Eduardo, y la gente que ha estado a cargo, la maestra Dania también, maestro Flavio, habían realizado ciertos intentos de prueba física en seminarios anteriores, pero no pude indagar demasiado en ese tema para saber qué se había logrado con eso. Entonces, es una conversación todavía pendiente sobre el tema, pero ver cuál fue el objetivo y qué se había indagado en ese tema. Así que pruebas de antes, digamos que sí hubieron, sí se podría decir de alguna manera, pero ahora se quería como avanzar un poquito más profesional, sí se podría decir. Entonces, y ahí el cambio. Por lo general, los árbitros, como les mencionaba, de repente tengo mucha conexión con árbitros, conozco varios, yo mismo he arbitrado en combate y en forma, estoy certificado en ambas. Algunos árbitros los considero hasta amigos, dentro de todo hablamos constantemente, a veces en la semana. Y cuando descubrieron el cronograma, cuando mandaron el cronograma, me empezaron a llamar, me empezaron a escribir por interno, me empezaron a escribir por Instagram, oye, ¿cómo van a hacer las pruebas? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué esto? Y yo le explicaba que era simplemente el hecho, como primer objetivo, que no se iba a jugar a nadie. No se iba a tratar de malo a nadie, que le falta condición física, que etcétera, etcétera. El maestro L lo que quería era hacer un escáner de la condición física del árbitro, ojalá la mayor parte posible, y empezar a tomar ciertas pequeñas decisiones respecto a ese tipo de cosas, por ejemplo, como bueno, el mayor riesgo y el miedo que tenían ellos era de que las convocatorias a las competencias fueran en base a estas pruebas físicas, cosa que se desmintieron, básicamente, pero sí de repente para competencias que sean un poco más exigentes en el ámbito arbitral, por ejemplo, una liga nacional. Entonces, en una liga nacional, los árbitros, si bien de repente hay que darse competencias de largo aliento, yo he dirigido y he competido por liga nacional y sé lo que es estar todo el día metido ahí, en temas arbitrales ellos tienen que estar constantemente ahí sin rotación. Entonces, de repente están con los árbitros justos y a lo más una pausa para ir al baño y se acabó. Entonces tienen que tener un largo aliento, tienen que mantener como cierto nivel de reacción, cierto nivel de concentración durante el mayor tiempo posible. Y así se fue profesionalizando un poquito el tema. Las pruebas, yéndose un poco más a ese tipo de cosas, consistían en unas pruebas de agilidad, que era la prueba T, que era una prueba donde tenían que recorrer hacia unos conos en distintas direcciones, lo más rápido posible. La prueba de 5x10 también, que era correr ida y vuelta durante 10 vueltas básicamente, que también tenía que ver con agilidad y cambio de dirección. Una prueba física que es la FSKT, que se ocupa a nivel internacional, que es una prueba de pateo que es específica para la gente de taekwondo. También pruebas de flexibilidad, teníamos flexibilidad de pierna, que es como lo que normalmente se hace en taekwondo, y flexibilidad de hombro, que fue una de las que, como le mencionaba, sugerencias mías, porque el árbitro tiene que estar constantemente realizando el gesto de Kalió, y eso durante muchas veces en el día, eso se va desgastando y eso puede provocar una lesión a largo plazo. Entonces, mantener como esos rangos mediante estas pruebas nos pueden dar un indicador de que la persona también está sana a nivel de su brazo derecho, que es el que ocupa para hacerlo. Y más la prueba de reacción, que fue por la que se inició la conversación con Maestro Eli, básicamente, que hicimos una modificación en donde tenían que
a una distancia aproximada de 2 a 2 metros y medio, que es más o menos lo que estuvimos conversando, que es lo que hay entre el árbitro y el combate en sí, el intercambio. En una pantalla se cambiaba el color y las personas tenían que realizar el gesto técnico de Kali-O para tocar la pantalla, y se daba el tiempo que se demoró en poder hacerlo, dando un tiempo de reacción a la acción más la ejecución para poder detener la secuencia, que a veces de repente pasan cosas súper rápido y el árbitro tiene que intervenir lo más rápido posible antes de que pueda pasar algo. Entonces, y eso puede evitar un accidente que a veces puede ser muy grave. Y la última prueba, que fue como la que colé un poquito, tiene que ver con un factor inhibitorio que se llama a nivel cognitivo, que tiene que ver con que básicamente el árbitro esté concentrado dentro del combate, sin tomar en cuenta las distracciones que hay en su entorno. Puede ser en la cancha que está totalmente al lado, que alguien grita, que hay gente haciendo calentamiento, de que no quieren una persona al otro lado. El árbitro mantenga su concentración en su combate dentro de un entorno que es básicamente hostil para la distracción. Entonces, en eso consistieron las pruebas, y los mayores sí tenían miedo. Básicamente, me hablaron algunos maestros que de un poquito más de edad, algunos con, digamos así, unos par de años de experiencia más que los demás, y preocupados básicamente de que no se fueran a lesionar. Entonces, nosotros tomamos todas las precauciones, armé un equipo, hice un llamado general dentro de un pequeño circuito de ciencia del deporte que tenemos, y se ofrecieron varios voluntarios entre profesionales y estudiantes avanzados de ciencia del deporte. Entonces, una de las misiones era que no se lesionaran, que se hicieran calentamientos previos ad hoc para las pruebas, y que en caso de lesiones, algún protocolo que tuviéramos ahí para ver qué es lo que sucedía y cómo poder abordarlo de manera eficiente. Entonces, los chiquillos estaban básicamente preparados para alguna eventualidad, y estábamos ahí en el CEO, así que en caso de infarto estaba el reanimador afuera también. Entonces, es como que todo ese tipo de cosas la intentamos ver un poquito antes en general, pero la idea era que eso no sucediera, y las pruebas estaban muy ad hoc y la gente se entretuvo mucho realizándolo, y hubo un punto en donde estaban todos celebrándose las pruebas. Alguien salía corriendo, terminaba, le mencionaban el tiempo y lo celebraban, lo aplaudían, sobre todo los maestros más antiguos. Entonces era importante. También una prueba de salto que hicieron, entonces ahí que se me había ido, también, entre más lejos llegaban, empezaban a celebrar. Entonces se armó un ambiente súper grato en ámbito evaluativo. Excelente. Maravilloso, Excelente, maestro. maestro. Yo por mi parte quiero mencionar en este caso, porque usted lo estaba mencionando, pero la recepción en sí, los árbitros que fueron evaluados, porque usted lo está comentando, hubo casi euforia según lo que usted me está comentando, pero primero Sí. mucho miedo, la recepción inicial y al final ¿cuál es la imagen con la que se quedaron? ¿Sí? ¿Cuál es la recepción general de los árbitros? En ese lado, al principio, sí, estaban con un poco de miedo. Yo creo que más que miedo, incertidumbre de qué es lo que podía pasar. Entonces, y esos resultados, ¿para qué le iban a servir? Entonces, sintieron de que iban a ser juzgados por ese tema. Y entonces yo le hablaba a la gente que no iba a ser así. Al menos por la parte de nosotros no iba a ser así. A nivel ciencia del deporte, eso funciona como personas, las personas con sus resultados, con sus números. Hacemos comparaciones analíticas. Yo casi 5 días, una semana después, yo ya le había mandado los resultados al maestro con alguna sugerencia, con un cuadro explicativo de cada una de las cosas. Hice algo ahí para que se entendiera lo más en español posible, por decir de alguna manera. Eh, y un par de cuadros así como de sugerencias, por ejemplo, en temas de quizás de reacción, que las personas entren un poquito más la reacción, de los que hayan sacado datos de tal a tal rango, etcétera, etcétera. Entonces me di un poquito el tiempo con eso. Entonces al principio mostraba mucha incertidumbre, y yo creo que eso provocaba el temor en la gente, que antes de la presentación ya me estaban hablando. O sea, me hablaron por interno días antes, me hablaban por WhatsApp, me llamaron o me hablaron por Instagram, y el mismo día de la presentación, antes de empezar a presentar, iban conmigo a preguntarme qué es lo que pasaba. Entonces estaban nerviosos.
Pero después de eso se armó un ambiente súper grato cuando se dieron cuenta que las pruebas eran entretenidas, que estaban funcionando, que eran rápidas. De repente se hacía un poco de cola, pero es porque era histórico básicamente la cantidad de gente que llegó a hacer formación y refrescamiento. Eran 100 personas en lista, de los cuales llegaron como 80. Entonces es un número que de verdad es demasiado grande. Entonces, pero después se dieron cuenta de que esto estaba funcionando, que se estaban entreteniendo, que le estaba gustando y empezaron a celebrarse las cosas y como dice usted, era como casi una euforia que estaban en algún momento y la prueba que no pudimos hacer por temas de tiempo, porque teníamos muy poco tiempo, que era la prueba de FSKT, que es la prueba de resistencia en pateo, que es de taekwondo. Se quedaron, mucha gente se quedó con ganas de hacerla y me pidió si en alguna otra ocasión se podía hacer. Entonces eso me dio un indicador de que la gente quería más, quería hacer la otra prueba, quería hacer las cosas. Entonces cambió de esta incertidumbre que estaban un poco nerviosos a querer seguir en el tema porque para ellos estaban entretenidos. Los maestros también, varios maestros se me acercaron, a maestros muy antiguos, a decirme que estaban súper entretenidos realizando las pruebas. Entonces sale un poco de esa manera en general. La gente al pasar la prueba se fueron relajando y eso dio un ambiente muy grato. Excelente, Fantástico, buena maestro. respuesta. Yo quiero que veamos, estamos todos en la pantallita. Bueno, Sí, los veo los dos. esta distribución es porque vamos saliendo más por Instagram y los registros están quedando en YouTube. Maestro Enzo, ¿usted cómo vamos con la pregunta que viene? ¿Qué tal? Bien, bien, no. Primero, muy buena, está buena la conversación. Bueno, y al final, aquí dos preguntas que una va conectada con la otra. Primero, más o Ujú. menos, ¿qué arrojaron, cuál fue la conclusión final, digamos, con respecto a las pruebas? Y preguntarle personalmente, en general, no, sin decir nombre, ¿cómo estuvo la condición física de nuestro árbitro? ¿Cómo están? Bien, o sea, en general, si bien ellos respondían una encuesta en donde daban todos sus datos, yo después achico esa parte del Excel y yo trabajo totalmente anónimo, estoy como la mitad de los árbitros los conocía, he conversado con ellos, me he tomado un café con ellos, yo dije no voy a jugar a nadie, entonces achiquemos aquí el nombre y sigamos trabajando en lo general. Entonces, por lo general, ahora así como haciendo un poquito recuento, los tiempos de reacción estuvieron súper buenos. Hubo gente que si bien, a todo esto hablando un poquito de la parte científica, si bien no hay datos que hablen al respecto a nivel internacional, a mi parecer, dentro de lo que se fue dando en las evaluaciones, el tiempo de reacción, había gente que estaba dentro de un rango que era como esperable, si se podría decir, repitiendo la prueba y probándola de alguna manera, más o menos los números deberían ir bordeando de tanto a tanto, pero hay gente que lo hizo demasiado rápido hasta que yo miré la pantalla y dije, la pantalla, hubo un error. Entonces, como yo la tenía que repetir 3 veces, que yo estaba tomando la prueba de reacción, después miraba y efectivamente la persona reaccionaba muy rápido a las acciones. Entonces, habían por lo menos unos 7, 8 personas las cuales reaccionaron mucho por muy encima la reacción que uno esperaba, que yo esperaba ver en el tema. Gente que sí reaccionó un poquito también más lenta entre la última, pero esos últimos no eran malos. Estaban dentro de los rangos que se solicitaban o que uno esperaba y de ahí para arriba. Entonces, una de las cosas de tiempo de reacción está súper bien, que yo creo que es una de las pruebas más importantes que tiene que tener un árbitro. En otro lado, en las pruebas físicas, tuvieron buenos números también en las pruebas de agilidad. Hay mucha gente que es muy ágil y pasó exactamente lo mismo. Dentro de los más bajos fueron números esperados y de ahí para arriba. Ahora, eso yo lo atribuyo a la práctica de taekwondo, porque el taekwondo es muy ágil. Para unas personas normales, va de los rangos y de ahí para abajo y de ahí para arriba y se hace una desviación estándar que se dice, más o menos amplia, y,
y listo. Entonces, pero en este caso la práctica de taekwondo era un factor que a mi parecer era importante para que la gente mantuviera su condición física y mostrara eso a nivel de agilidad. Ahora bien, sí se vio algunos datos que se dejaron estar. Por ejemplo, en flexibilidad. Había gente con la flexibilidad un poquito cerrada, básicamente. Entonces, pero lo mencionaban diciendo es que no practico flexibilidad de elongación hace bastante rato. Entonces, es difícil poder rendir en algo que no se ha practicado en su momento. Entonces, a nivel de flexibilidad quizá estaban un poquito al debe. Eh, en general, había mucha gente con lesiones de hombro, entonces hubo que hacer consideraciones a la hora de tomar la flexibilidad de los hombros para ver los rangos de movimiento. Entonces ahí se dio como una alerta sobre las personas que se podían lesionar estando demasiado tiempo realizando el gesto técnico. Y la recomendación no era básicamente no convocarlos, sino que en avisarles que se cuidaran y se empezaran a tratar. Entonces, se fueron dando ese tipo de cosas, en las pruebas de carrera también, en las pruebas de salto, también las atribuyo la prueba de salto como mide explosividad al tema taekwondo, porque el taekwondo, si bien la mayoría de los que estaban ahí, yo creo que el 80% era más bien ligado a la vieja escuela, que el taekwondo era mucho más explosivo, eh, entonces se atribuye también los datos a la práctica de gente que lleva 40 años en la práctica de taekwondo que estaba tomando las pruebas. Entonces, todo se fue dando esas pequeñas justificaciones, las cuales después las colocaba como referencia en el resultado final. Pero más o menos fue variado, si se puede decir, pero dentro de esa variación, de la mitad para arriba. Maestro, Los y árbitros tienen que elongar un poquito. Sí, eso. sí. Oiga, no en conclusión, sino que me llama la atención mucho, porque lo habíamos estado hablando con el maestro Juan Carlos Águila, y creo que también tocamos un poquito el tema con el Con maestro Eduardo. Eduardo, claro. Claro. El tema es cuánto, o sea, si existe algún estudio que diga cuánto es el tiempo que tiene un árbitro entre combate y combate o yo creo que más de entre combate y combate al día, que tenga que tener un descanso para mantener la atención, porque es sumamente importante. Yo sé que existen estudios sobre la atención en escolares o en personas que estudian, Ujú. donde más o menos la atención se genera entre 15 minutos, 20 minutos, y ya de ahí se pierde esa concentración. Entonces, ¿existe algún estudio que diga esto es lo que tiene que estar un árbitro o al menos una persona que esté de juez en cancha? ¿Existe algo por eso? Ujú. Tomando, maestro, ¿puedo aportar ahí un Sí, po. poco? Ujú. Sí, tomando como referencia que, por ejemplo, una persona que maneja, que trabaja, por ejemplo, alguien que maneja un bus, creo que, no, si no me equivoco, ellos pueden manejar no más de 5 horas, por un tema de Sí. descanso, por un tema de reflejo, por un tema propio sección, ¿cierto? Entonces, por ahí, o sea, ellos tienen ese promedio, 5 horas de manejo y después tienen que descansar. En el tema de los árbitros, no sé, como dice el maestro, si hay algún estudio, alguna referencia, algo. Pensando que en este caso WT o en los circuitos internacionales se hacen estos entrenamientos para árbitros y que obviamente que debería haber, o sea, hay una batería de test y también debería haber algún resultado sobre eso que determine cuánto tiempo tienen que estar en cancha antes de tener un relevo, descanso, agüita, baño y todas esas cosas. Estudios muy de alto impacto que se le puede decir, o que sean muy relevantes al ojo público, en taekwondo lo más probable es que no, no tanto, si se podría decir. Ahora, sí existe en otros deportes, por ejemplo, los árbitros de fútbol, sobre todo los laterales, les colocan como una especie de pantalla al frente, en donde ellos pueden ver perfectamente la cancha, pero hay una grabadora que está mirando, que está grabando la parte de los ojos. Entonces, para el nivel de concentración. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen unas pantallas divididas en donde si hay una jugada puntual y no está acorde a la observación del árbitro, significa que la persona ya llegó a un punto
no prestar atención, si se podría decir. Entonces se han hecho estudios de ese tipo en otros deportes. En básquetbol se ha hecho desde que pasaron, por ejemplo, del mecanismo de 2 al mecanismo de 3, que en donde ya no son 2 árbitros en los laterales, sino que ahora son 3 que se van haciendo como una especie de rotación a medida de que el juego avanza o retrocede, para tener mayores puntos de vista y también mantener una concentración viable en un juego, sobre todo en básquetbol, que es súper rápido. También, por ejemplo, en lo de tenis, en donde tienen que estar fijos mirando hacia los que son de la línea, y no puede haber ningún factor de distracción porque de repente pasó la pelota y no sabe si fue falta o si fue fuera o adentro. Entonces, en otros deportes sí ha habido de distintas cosas. Lo que estamos un poquito al debe en tema taekwondo, a nivel como científico, quizá en hacer evaluaciones con los árbitros sería algo importante. De hecho, se recomienda mucho en general en las investigaciones, poder involucrar a los árbitros en las evaluaciones deportivas, no solamente al deportista, sino que también evaluar a los entrenadores. Obviamente no evaluaciones físicas, tienen que ver con otros ámbitos, y también involucrarse con los árbitros, porque todos son el ente necesario que ayudan de que el deporte vaya de manera dinámica. Entonces, ese tipo de evaluaciones son importantes. Entonces, en tema taekwondo, a mí me llama mucho la atención. De hecho, estoy haciendo un pequeño trabajo ahí entre medio, que lo he dejado un poquito de lado, pero está ahí. Pero tiene que ver con formas. Tiene que ver con formas, tiene que ver con la capacidad que tenga de concentración los árbitros, para poder evaluar ciertas notas sin tener una distracción mientras que la gente está realizando su forma, y cuánto aguanta eso en 4 horas de competencia, 5 horas de competencia, 6 horas de competencia, mirando a veces la misma forma. Entonces pasa, como dice el maestro Enzo, el tema de los micreros o los de buses de ruta o de los camioneros, el ámbito de la monotonía. Cuando llega la parte de la monotonía, y la mente se empieza a fatigar, empiezan a bajar muchos factores que son importantes de concentración, de motricidad fina, etcétera, etcétera. Empieza a bajar sueño, la persona se empieza a relajar, y eso es netamente la monotonía lo que está pasando. Entonces, a diferencia del combate, que el combate es activo siempre. De repente uno no sabe si van a noquear a alguien o ese tipo de cosas, y es muy dinámico. En la forma como que tiende a ser un poco más monótono en general, y ahí de repente en temas de concentración puede ir yendo. Ahora, a nivel internacional, se supone que los árbitros van rotando. Competencia, las personas combaten, se pegan ahí, y después salen todos los árbitros, y después viene un grupo nuevo de árbitros. Entonces, ellos tienen un tiempo necesario, que es para poder descansar sus sentidos, su fatiga de cuerpo, su concentración, poder ir a tomarse un café, poder comentar los combates, que es lo que de repente hemos conversado, quizás con Maestro Flavio, que algunas conversaciones que hemos tenido entre medio, que los árbitros lo que hacen es como empezar a comentar el mismo combate, porque después le hacen jornadas de retroalimentación a los árbitros en general. Entonces ellos tienen que estar presentes y muy pendientes de lo que está pasando. Y en ámbito de forma tengo entendido que pasa lo mismo, pero sí en el ámbito nacional son jornadas que son a veces muy maratónicas. Entonces sería muy interesante poder indagar un poquito con eso, un pequeño test de concentración, que a veces son digitales, son súper simples, cuando llegan en la mañana, quizás 2 horas después, y cada 2 horas ir evaluando a los árbitros y ver alguna linealidad de monotonía, de fatiga mental, de ese tipo de cosas, y pueda salir una información relevante. Claro, es que ahí quisiera tocar un punto. El árbitro muchas veces tiene que defender su cobro cuando está en Sí, cierto. Entonces, eso, el tema, como dices tú, que cuando analizan el combate y hacen una reflexión del combate en el descanso, también llegan y dicen, oye, te equivocaste, ¿cierto? O no me equivoqué. Eh, es que yo lo vi de esta manera. Entonces, ahí el árbitro también tiene que defender su cobro. Entonces, no es lo mismo a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde, pienso yo. De ahí mismo, disculpen chicos, me voy a meter yo ahí entre medio. De ahí mismo pasa el mismo hecho y la misma pregunta, pero un poco más resumido en ese sentido, en estricto rigor. ¿Qué pasa con el cuerpo humano
al estar demasiadas horas, en este caso, o en una acción monótona o en una acción, en este caso, sin descanso. Que nos diera, y más o menos que nos diera las horas, porque este tema, pero da, pero vamos, para muchas, muchas preguntas. Así que lo dejamos ahí con la inquietud, maestro. Sí, dentro de eso, bueno, el cuerpo empieza a tener cierta fatiga mental más que otro tipo de cosas. De repente se pueden ir cansando si los combates son muy activos. De repente quizá uno le puede preguntar a un árbitro 3 combates de Citroën negro y tocaron justo 3 combates de personas de la selección nacional en un campeonato X y justo se estaban disputando algo importante y el combate termina siendo muy rápido, muy activo, el árbitro se cansa y se cansa mucho. Entonces, de repente pide hasta por favor hacer una rotación para ir a pulsar al ladito de cierta manera, como para poder descansar un poquito en ese ámbito. No quita el hecho de que están súper entretenidos, me comentan mucho, yo también lo he hecho, pero, pero estamos hablando de una cancha que de repente recibe 50, 60, 70 combates diarios, es un tema que da para largo. Empiezan a tener fatiga en las articulaciones por desgaste de movimiento, de repente suele pasar, y de hecho lo tomaron como chiste cuando lo dije en la presentación, hay árbitros que se caen, pero es porque de repente ya las piernas tampoco, uno diría, oye, pero si tampoco se cansan tanto. No, si se cansan, para moverse para allá, para acá, todo el rato se cansan, y de repente el cuerpo no reacciona, no coloca el pie como debió haberlo colocado, como lo tenía planeando para moverse, y la persona se cae, se dobla el tobillo, ese tipo de cosas. Entonces, y eso pasa a nivel mental también. Ya repetir, aunque los combates sean mucho más activos, ya, pero después de 20, 25, 30 combates, ya es como que la persona está mecanizada, ya no está razonando demasiado. Y ahí es donde viene lo que dice el maestro Enzo, que ellos tienen que defender un punto cuando están realizando. Si van a pedir una falta un coach se levanta diciendo no fue esa falta, uno tiene que defender, no se le puede olvidar. Entonces no puede colocar una falta porque sí, y cuando pasa un suceso, si le tiene que descontar punto a alguien, tiene que tomar decisiones y tiene que estar con la mente clara de lo que pasó. Y después de 40 combates, eso empieza a debilitarse un poquito a nivel mental. Hay ciertos componentes que se van acumulando, quizás cortisol, que es la hormona del estrés, y eso interrumpe un poco el pensamiento, si O se sea, podría los decir de niveles de alguna manera. estrés son Entonces, gigantes. Disculpe que se lo interrumpa, pero los niveles de estrés me imagino que son gigantes. Y no desde el inicio, sino que al pasar los minutos, al pasar las horas, ya no es lo mismo. Tengo ganas de comer, de ir al baño, tengo hambre. O sea, yo he estado en muchos eventos y obviamente que pasa, yo creo que pasa más por la alimentación. No sé qué opina usted. en general, sí. Pasa mucho también que cuidar un poco la alimentación, los buenos alimentos ayudan mucho para la concentración, estar hidratándose constantemente también es importante por temas de oxigenación, respirar con tranquilidad, para la oxigenación cerebral. Hay muchos factores que pueden influir ahí. Eh, pero, por ejemplo, los niveles de estrés de repente puede ser una decisión muy complicada. No sé, yo me imagino Joaquín Churchill, primera ronda de los Juegos Olímpicos, con lo que pasó, ese árbitro, cuando de repente entra Corea a la cancha y se arma el debate. Yo creo que el árbitro estaba ahí ya con la soga en el cuello de no querer equivocarse, diciendo que era no, lo voy a inventar, pero capaz que era su primer combate que estaba arbitrando y ya tenía un nivel de estrés, pero monumental. Entonces, eso suele pasar mucho también. Lo vimos en el Mundial, cuando la mexicana le ganó a la de Vietnam. No de Panipac, Vietnam, Panipac. a Panipac, cuando realizó los giros y el árbitro tuvo que juntar para ver si es que era verdad, y después le dieron de ganador a la mexicana. Entonces, todas esas situaciones de estrés, de repente 2 selecciones nacionales con 2 entrenadores de nivel internacional que estén ahí, un árbitro llega, levanta la mano y pide por favor no equivocarse al frente de ellos porque se lo comen, pues. Sí, el Entonces esos factor niveles de estrés humano. pueden ser, los niveles de estrés pueden suceder por desgaste a lo Claro. largo de la competencia o por situaciones extremas puntuales del combate. Sí, pues yo creo, ese en este Sí. caso, los niveles de estrés es todo un cuento. Yo creo que aquí hay falta unas Mm. 3 horas de conversación para todo eso. Y yo voy a darle un dato, maestro Enzo, lo voy a mirar para abajo, sí, está abajo.
Maestro, estaría interesante que de repente hiciéramos un análisis de esos eventos o esos combates, así como magistrales prácticamente, po, que este fue el caso de Joaquín en las Olimpiadas, ese combate donde México con Panipac fue bien, pero un tremendo combate. Sería bonito hacer un análisis como estamos analizando. ¿Qué les parece? ¿Sería bueno? Claro, a mí me encantaría, sobre todo, finales de Liga Nacional. Ah, Que bueno. pudiéramos ver un combate y ver Mm. qué pasó ahí con el árbitro, los competidores, por qué se dio el resultado. Finales serían interesantes de que empezáramos a analizar finales de fecha de liga. Ah, pero De usted dice liga. aquí en lo Sería, nacional. sí, claro, es que es lo que necesitamos en realidad, Claro. porque al mismo competidor también le puede servir, pienso yo, Sí. a los entrenadores. ¿Qué opina usted, don Mm. Diego? ¿Se suma o no se No, suma? sí, de hecho yo me sumaría encantado porque hubo un tiempo en que estuve haciendo eso, viendo los combates, lo estábamos viendo por Twitch con ciertas personas y haciendo este pequeño análisis en general y vimos combates nacionales, internacionales, vimos los desempeños en Juegos Olímpicos, no sé, la subida y la bajada de nivel de Steven López hasta el Mundial del 2017, eh, las grandes hazañas de Aaron Cook versus el azerbaiyano, las veces que se han topado, por qué razón el azerbaiyano le gana por tanto a una persona tan buena. Y siempre la pregunta es por qué pasa y cómo podemos solucionarlo. Entonces, hay combates que son muy memorables. Yo recuerdo una final muy buena de Atenas 2004, la final de -80 de Monda de Sung, el coreano contra el griego, que el griego le sacaba 5 cabezas de altura y Sí. le manda un furí pero precioso y lo noquea al minuto y medio. Entonces, Épico. yo de ahí para adelante me enamoré del combate y le di para adelante nomás. Entonces, ese Claro. tipo de cosas, la final de México contra Gabriel Mercedes también en los Juegos Uf. Olímpicos del 2008, Claro. no, si tienen un República montón de combates Dominicana. para ver aquí. Mm. Oh, maestro, a ver, ya que estamos saliendo un poquito de la ciencia, me voy a cambiar de cámara. Y bueno, existe el humano, existen las anécdotas y a mí me gusta ponerle color, me gusta ponerle el humor. ¿Que ocurrió algo o existe alguna anécdota de este evento que estuvo usted, que es este seminario de formación de árbitro? O bueno, cualquier otro que usted nos quiera mencionar que tienen que ver con el humor, po. Algo que haya ocurrido, algo que sea entretenido, algo que nos quiera comentar fuera de la ciencia, ¿sí? Y después vienen las preguntas más personales, pero en este momento sobre ese evento o alguno que recuerde usted y que tenga que ver con una humorada, ¿sí? ¿Tiene algo por ahí para que nos cuente? Bueno, en general, quizás no es tan humorada, pero yo siempre con la gente que converso intento mantener las cosas súper dinámicas y casi una conversación de amistad, más allá de lo grado. Obviamente manteniendo la formalidad si estamos en una actividad importante, un seminario de instructores, arbitraje, lo que sea. Pero de repente yo encontré chistoso y me empecé a reír cuando me empezaron a llegar los mensajes casi una semana antes de que lo fuéramos a evaluar. Entonces me empezaron a llegar mensajes y lo primero que me llega es como, oye, ya pues nos vaya a matar, nos querí matar, en qué parabais? Me decían. Entonces, y ahí yo les tenía que dar un poco de tranquilidad entre medio a ese tipo de cosas, pero yo desde ahí me empecé a reír y dije, ya aquí va a ser un chiste el hecho de el tira y afloja de que los quiero matar y en realidad no es así. Eh, y en el seminario, dentro de las evaluaciones, claro, cuando la gente empezó con euforia, de repente habían personas que saltaban, que deberían saltar cerca de un cuadro y medio, 2 cuadros, que eso es 1,5 metros, 2, y no sé, por alguna razón se tropezaban y saltaban medio cuadro, 50 centímetros, y la gente celebraba como si hubieran metido un gol en el Mundial, y yo, para mí, yo estaba súper contento en esa situación, entonces Fue se entretenido. daban ese tipo de cosas, algunas cosas que en una de las pruebas, como la prueba de agilidad, la última parte era en retroceso, entonces de repente hay gente que se iba para atrás, con cuidado, había los chiquillos que iban del parte del grupo nosotros, estaban ahí igual
que los rugbyistas esperando a que no se fuera a caer para atrás, entonces era como estar el arquero ahí a punto de atrapar la pelota, entonces todo ese tipo de contextos que son pequeños detalles que uno mira, es como que a mí me causan mucha gracia en general, pero así como una talla muy grande, no, no en realidad no, pero sí, para mí me parecen esas pequeñas cositas, son súper entretenidas y hacen que sea todo súper grato. Claro, la Bueno, idea es verlos reír, po. O sea, se divirtieron como niños. Eso es bueno, volver Sí. a eso. Ya, vamos a nuestras menciones. Oh, nuestras menciones comerciales. No, mire, el día, bueno, en la emisión anterior hice un saludo personal a mi familia, a mis hijos, ¿sí? Y hoy quiero recordarles que nosotros también tenemos una página. Nosotros tenemos la página de energosport.cl. Usted nos busca ahí por www.energosport.cl y vamos a empezar a actualizar con todo este material nuevo que tiene analizando el Taekwondo WT. Ahí vamos a estar metiendo todos estos capítulos que si bien los pueden buscar en YouTube, también por si quieren centralizar un poquito más, ahí vamos a estar con algunas notas también. Y también entender y saber que tenemos la página del maestro Enzo, po. Tendríamos las redes sociales del maestro Enzo, que vendría siendo en este caso taedo.cl. ¿Sí o no, maestro? ¿Qué dice usted? sí, claro, sí, claro. Estamos más siempre actualizados también en lo que, bueno, la página web, pero es más rápido, mucho más rápido lo que es el Instagram también, taedo.cl, que estamos publicitando ya casi la mayoría de los eventos principales, sobre todo el que viene ahora, que es Sueño Olímpico. Estamos actualizando todo lo que, toda la información que va pasando de aquí a allá. Bien, hay muchas actividades, en realidad muchas actividades, y tratamos de ordenarnos para que también los entrenadores y los clubes se ordenen. Así que siempre invitarlos a visitar lo- digamos, nuestras redes sociales. Exacto. Sí, pues yo ahí también voy a pasar mis redes. Creo que están aquí. No estoy bien seguro. Déjenme revisar. Ah, las perdí. No. Ahí está. En Instagram, Energosport y en nuestra página web www.energosport.cl. Pero lo más importante es saber qué pasa con nuestro gran maestro Diego. Maestro Diego, cuéntenos su academia, dónde hace clase, dirección, días, horario. Bueno, la escuela mía está en Puente Alto, que es Taekwondo Innae. Está ubicada en Puente Alto, cerca del Metro Sotero del Río. Esa es la dirección ahí en el Instagram, que es Taekwondo Innae Academy. Eh, y hacemos entrenamiento martes y jueves de 6 hasta las 9. Entonces vamos dividiendo ciertas facetas porque tengo competidores de forma y de combate, entonces intento dividir los planes de trabajo para contar de que la gente sea más dinámica, más viable este tipo de cosas y no tener que introducir demasiadas cosas dentro de todos los entrenamientos, sino que dividirlas de manera que sea más llamativo también y no sea tan monótono. Eh, bueno, Taekwondo ¿Está bien por ahí, maestro? Imnae Academy ¿Está bien ahí? con H Imnae con H. In- El, bueno, mi red personal, que es Diego Aravena 70, si no me equivoco, sale en Instagram. Y también ahí subo cosas cotidianas, de repente cosas académicas, tarde mal y nunca. Ahí sí. Eh, Perfecto. el, algunas cosas académicas de vez en cuando, pero de repente son cosas un poquito más personales en general, porque yo tengo una vida normal, igual que cualquier persona. Pero sí también tengo uno que es Diego Trainer, que es como de entrenador. Y ahí intento subir solamente cosas académicas de vez en cuando. Ahora está un poquito atrasado porque está un poquito ocupado, pero de repente subo alguna información respecto a algún paper que salga que sea interesante sobre Taekwondo, alguna reflexión de algún tipo de información importante respecto a la ciencia del deporte ligada a los deportes de contacto, que es a lo que no me dedico en general. Replíquenos, por favor, maestro. Díganos cómo se llama esa red. Se llama Diego Trainer en Instagram. Sale específicamente diegoat.trainer. Diego AT. Vamos a ponerlo porque la AT. verdad que Punto AT. trainer. Punto Punto trainer.
Trainer. Vamos a ver si le Sí. ayuntamos. Vamos a ver. Ahí está, por ahí está. Eh, sí, así mismo. Y bueno, el AT porque es Aravena Tapia, que son mis dos apellidos. Entonces, Exacto. Diego AT.trainer, ese es como el Instagram en donde intento subir de vez en cuando pequeñas cositas que tienen que ver ligadas al deporte. Y de repente algunas actividades que hacemos en la universidad respecto a la parte científica, también la intento subir ahí o a mi red personal y ahí aprovecho también de dar lo de la información de repente de otra enlaces de la universidad con tal de que la información de ciencia del deporte se vaya impartiendo y se vaya conociendo cada vez más, que es la idea en, mi tiempo, en estos tiempos. Fantástico. La verdad que ha sido, bueno, llevamos 45 minutos todavía y nos queda todavía de preguntas, así que vamos directamente con lo que viene y me voy a tomar la atribución, voy a partir yo y en este caso me gusta mucho este tema, yo sé que es un tema que vamos a tener que resumir, porque si no, no vamos a terminar nunca. Eh, ¿Cómo abordar las ciencias del deporte, pero dentro del taekwondo? O sea, ya las ciencias del deporte son un tema gigante. Pero el taekwondo en sí, creo, no estoy seguro, creo que hasta cierto punto en Chile está el debe. No sé cuál es su opinión, maestro. ¿Qué opina? De por sí un poquito el debe, yo creo que es un concepto bastante amplio en general. Yo creo que Chile está bien, súper bien posicionado en ciencia del deporte a nivel internacional en general. En todos los deportes, en la mayoría de los deportes, hay muchos capacitados al respecto. En tema taekwondo también. De hecho, Yo creo que me no expresé sé, mal, disculpe, voy a corregirlo un poquito. Ujú. Creo que me expresé mal. Y yo creo que tiene que ver más con quiénes somos profesores y tenemos que capacitarnos en el área. Yo creo que va más para hacia nosotros que al debe en el general, entendiendo que hay muy buenos profesionales. Me tomo la palabra para corregir porque obviamente que hay que aclarar. Así que prosiga por favor, maestro. Sí, y el hecho de taekwondo, que incluso me podría arriesgar un poco a decirlo, no sé si será tan así, ojalá alguien después en los comentarios diga que no, que el taekwondo es uno de los que tiene más profesionales practicantes de taekwondo, como deporte contacto. A mi parecer, más que una federación de Muay Thai, una federación de Kung Fu, las mismas federaciones de boxeo, de judo, si bien hay muchos profesionales al respecto, a nivel nacional, me refiero a Chile, yo creo que el taekwondo es uno de los que tiene más, si es que no el que tiene más profesionales dando vuelta en el mundo taekwondo. Mire, Entonces, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, tenemos kinesiólogos, tenemos médicos, tenemos profesores, tenemos de todo en el ámbito que nos puedan ayudar en ciencia del deporte. Eh, entonces, y hay muchos. Entonces, eso para mí es súper bueno porque marca que el nivel tiene que ir subiendo, pero el problema siempre va a ser el que se sientan a conversar. Ese es el mayor problema que yo encuentro que nos está truncando de alguna o de otra manera. Cuando se sientan a conversar, pueden salir maravillas de esas conversaciones, pueden ser muy interesantes, muy buenas. En general, imaginarse que ahora, por ejemplo, el profesor Tomás Herrera de la Universidad de Santiago, que es un maestro de taekwondo, que es muy ligado a la ciencia del deporte, trabaja al respecto, muy enfocado en el tema taekwondo en general, ayudando también a los otros deportes de contacto, salió uno de los mayores investigadores del mundo sobre taekwondo. Y salió en una investigación hace un mes o mes y medio atrás. Salió en una investigación que es uno de Sí, los más, que más saca información científica del mundo sobre taekwondo. sí, pero sí. será, Entonces, maestro, Vi disculpe, la publicación. voy maestro, le doy la palabra al tiro. Pero entonces, ¿tiene que ver con la comunicación? O sea, disculpe que se lo plantee así, porque obviamente uno comete errores. Nosotros tuvimos una conversación hace muy poco tiempo, creo que fue acá la primera fecha de liga, estuvimos conversando largo y tendido con el maestro Diego, y exactamente lo mismo, la inquietud de que había que hacer patente todas estas cosas y comunicarlas. ¿Qué opina usted, maestro Enzo, sobre el tema? Porque obviamente que sin querer coloqué un tema medio, parece que un poquito más complejo. Sí, mira, mi opinión es al revés. Por ejemplo,
en los años 90 la mayoría eran instructores. Después del 2000 empezaron a salir técnicos y, como dice el Diego, kinesiólogos, y empezó a salir mucho, y aparte, es súper importante decirlo, que antes nos costaba mucho investigar o ver un mundial, porque teníamos que pedir un CD o un VHS, y ahora lo podemos ver en vivo y en directo. Digo, Y eso es ayudado también a ver nosotros directamente cuál es la tendencia, ¿cierto? Y estas conversaciones también, porque quedan en pandemia, por ejemplo, se empezaron a hacer muchos congresos, muchos sí, eh, de todas partes del mundo en la cual uno podía participar y se conectaba. De planificación, de periodización, de entrenamiento, análisis de combate, y eso también fue positivo dentro de todo lo malo que pasó. Ahora, yo lo veo al revés, como que si, como dice Diego, todos al final terminamos teniendo la razón, porque a lo mejor después van a haber muchos profesionales y cada quien tiene su ego, y eso tal vez es lo que no nos sentamos a veces a conversar y a sacar, eh, digamos, una conclusión de general de cómo el país puede avanzar en el taekwondo. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿cuál es el modelo chileno en general? O sea, por ejemplo, uno habla de España, tienen su estilo. Cuando hablamos de México, hablamos de un estilo de combate, ¿cierto? Cuando hablamos de los coreanos, hablamos de un estilo coreano, un estilo de Irán, por ejemplo, que son muy fuertes. ¿Cuál es el estilo chileno? ujú, Sí, cuesta ¿Cuál la es el estilo chileno? evolución, o sea, cuesta concretar o llegar a consensos, ¿sí? Claro. Mi pensar en ese sentido es entender que falta más información, pero en este caso centralizar. Yo creo que va más por ahí el asunto. Porque, por ejemplo, entendiendo que tenemos Tomás Herrera con cuánto tiene un par de textos públicos, Tiene un ¿cierto? libro, tiene un Tiene un libro. libro público, ¿sí? Más de uno Sí. yo creo. No sé si o el resto son tiene dos papers. libros y sé que está trabajando en un tercero. Claro. Entonces, hay textos publicados desde hace mucho tiempo, pero yo creo que falta ese llegar, o yo creo que es un tema, porque, pucha, estoy metiendo en las patas de los caballos, pero es el tema de las capacitaciones que tendríamos que tener como instructores. Porque si bien estamos nosotros pagando una membresía a nuestra federación, eh, o sea, se agradece cuando nos traen a Tomás Herrera y un par de docentes de interés, o sea, de gran altura en conocimientos a estos seminarios, pero en la realidad 4 horas una jornada de 4 horas no es tanto lo No que deja vamos a listo poder a alguien absorber. para hacer clase un año entero. Sí, no lo deja actualizado. No, no, no es Claro, suficiente. No es no, suficiente. claro. Sí. Entonces, yo creo lo mío es más la ansiedad de entender que tenemos o existen muchos más profesionales y herramientas a las cuales nosotros podríamos a lo mejor acceder, pero que no están ahí, po. Y creo que dan el clavo al maestro Diego ahí cuando dice que no nos sentamos a conversar. Porque en este caso, esta conversación de una duda o de una pregunta está saliendo una rama gigantesca que vamos a estar 5, 6 días, un año conversando. Entonces, pero faltaría, yo creo que más que una capacitación en el año y en todo tipo de áreas. Yo creo que desde lo que es el manejo de redes sociales para la publicidad, que lo habíamos hablado en algún minuto con Ricardo Escobar, hasta esto, cómo aplico la ciencia al deporte, qué es lo que se está haciendo hoy a nivel mundial para subir el rendimiento de mis deportistas, cómo manejo las cargas de mis deportistas. Es un montón de cosas que podríamos sacar en limpio Es y que hay un, que... mon- Dele. hay un montón de cosas, maestro, porque hoy día también se agregó o se está agregando a la competencia el freestyle. Y el freestyle también conlleva a un entrenamiento distinto de Claro, gimnástico. habilidades, es más gimnástico, y eh, significa que tienen que haber nuevos estudios, gente que se vaya a preparar, nuevos entrenadores, buscar biotipos
que se acomoden, digamos, al freestyle, así como en el punch, como en el Claro. combate, que tuvimos que ajustar nuestro biotipo del competidor largo, ¿cierto? Que pese poco y que también ese otro tema. Pero hay mucho que se amplia, o sea, cuando estamos alcanzando un nivel, se nos presenta un desafío nuevo. Maestro. Sí, en realidad, entrando un poquito en ese tema, quizá bien acotado, nosotros también estamos un poquito en contra de la marea, por decir de alguna manera, sobre ese tema, porque se investiga, hay gente que investiga mucho sobre los temas de taekwondo, el contexto de taekwondo, vía energética, fuerza, flexibilidad, temas cognitivos a nivel táctico, en análisis de movimiento, etcétera, etcétera. Y, y cambian el reglamento. Entonces, cuando cambian el reglamento, por ejemplo, cuando la cancha era de 12 por 12, era de 10 por 10, con dos zonas de seguridad, no se cobraba la caída, la salida era como con ciertos parámetros, cuando estaba el tema de la verticalidad en esos tiempos. Eh, Después la cancha se empezó a reducir, que actualmente es de 8 por 8, ya hablándolo como si fuera un cuadrado, pero en el octágono es de 8 por 8 Y igual. los tiempos también fueron Eh, cambiando. Antes la salida completa era falta, la salida media no era falta, después que eran los dos pies afuera, después que era solamente un pie afuera. Entonces, indirectamente el cambio de la falta de salida, por ejemplo, achicó más la cancha sin la necesidad de achicarla per se. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van cambiando la manera de hacer el combate cuando se pasan ese tipo de cosas. Y además, cuando hicieron el cambio grande de reglamento del mejor de tres, fue muy interesante. De hecho, lo hablé con el maestro Arias esa vez que lo implementaron. En la primera competencia que le implementaron en Chile, si no me equivoco, fue una liga universitaria. Que cuando empezó a correr con ese reglamento y justo calzó que la fecha daba por una fecha de liga universitaria y había gente que salía del combate porque no lo aguantaba. Entonces, ¿por qué? Porque indirectamente pasó de si voy ganando 10-8 y quedan 3 segundos de combate, listo, en el segundo round remonto y podemos seguir el combate más tranquilo, más descansado. Ahora eso imposible, tenéis que ir a buscar esos 2 puntos que te faltan. Son 3 combates en Entonces, uno. esos 10, 15 segundos que de los últimos parámetros del round subieron mucho la intensidad, por ende los parámetros de resistencia fueron variando, ese tipo de cosas. Las últimas investigaciones respecto a las vías energéticas que se ocupan en taekwondo es del año 2012. Entonces, siempre los estudios se tienen que ir actualizando y van un poquito más atrasados de lo normal, pero porque uno alguien redacta un informe, lo manda a revisión y puede estar peloteando con la revista científica casi un año hasta que lo publiquen. Entonces, siempre va a ir atrasado ese tema. Claro. Entonces, lo primordial es mantenerse actualizado nomás dentro de lo que se puede y de ahí ir interpretando esa información, porque la información no está literal, no le está diciendo usted haga esto, sino que esta es la información que hay, usted ocúpela como quiera. Claro. Entonces, funciona un poco así. Y con respecto a eso, bueno, Diego, ¿estás ahora actualmente haciendo alguna investigación, algún trabajo en específico de taekwondo que nos puedas comentar, Diego? Ah, sí, hace un tiempo atrás estuve haciendo un trabajo sobre un protocolo para trabajar la resistencia específico, utilizando HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, pero que sea específico en tema taekwondo. Mostró muy buenos resultados. De hecho, se publicó en la revista científica Rama de la Universidad de León de España. Se publicó teniendo muy buenos resultados. Un trabajo de resistencia que dura 8 minutos. Con 8 minutos ya habían resultados muy buenos en tema de resistencia. Después de eso, por temas de la especialidad del magíster, hice mi tesis en base a la pérdida de peso en deporte de contacto. Entonces, después me metí en esa parte en general, descubriendo hartas cosas
que pueden ayudar, dándome cuenta de los trastornos alimenticios que puede sufrir la gente, viendo casos de cuando yo iba a arbitrar y había niños de 10 años diciéndome que no habían tomado desayuno y tampoco habían tomado once porque el profe le había dicho que tenía que estar en la categoría de peso, y todo eso, un montón de ignorancias que de repente pasan, que pueden poner en riesgo incluso la vida de la persona. Entonces, dentro de lo demás, fui modificando este protocolo de resistencia también hasta que actualmente estoy trabajando con uno, con mi escuela y los equipos que dirijo, que ha funcionado bastante bien también a nivel de resistencia. Obviamente ahí faltaría ver alguna posibilidad para poder publicarla en algún momento, pero al menos ya sirve, es un protocolo ideado que sirve. Eh, y también hice unos análisis que tienen que ver con los tiempos de alta intensidad y baja intensidad en los campeonatos mundiales. Entonces ahí me di cuenta de la importancia que tiene el golpe de puño, que el golpe de puño era, si bien tenemos 5 categorías puntuables, sin contar la falta que se adiciona el punto, tenemos el golpe de puño, la patada a la zona media, la patada a la cara, el giro a la zona media, el giro a la cara, y de todas esas, ¿cuál es la más importante y por qué es la más importante? Fue la pregunta que me hice, y al final la que más utilizábamos era la patada a zona media, independiente cuál fuera un Jobchagi, fuera un Vituro, fuera un Bandalchagi, etcétera, etcétera. Y dentro de todas esas, ¿cuál era la más efectiva? Y la más efectiva terminó siendo el golpe de puño. Entonces, el golpe de puño, en una relación de cantidad de veces que se lanza versus cantidad de veces que se marca, la relación más alta de todas las categorías puntuables es la del golpe de puño. Entonces, y ahí cuando de repente la gente decía, oye, el golpe de puño no es tan importante, y ahí yo dije, de verdad, sí, es importante. Es importante. Entonces, Es determinante. Personal, ir trabajando el golpe de puño en distintas situaciones, porque yo sabía dentro de ese análisis que era importante, aunque la gente estuviera diciendo por lo general que no era tan importante. Entonces sirve poder hacer este tipo de cosas. Y ahora actualmente estoy intentando, dentro de, ojalá se pueda, postularme en mi proyecto doctoral en base al rendimiento cognitivo en tema taekwondo. O sea, cómo hacer que el cerebro pueda ligar su potencialidad y eso se puede utilizar, normalmente lo quiero ligar un poco a taekwondo. O sea, a taekwondo, al combate, perdón. Al combate. Entonces, ¿por qué? Porque el combate tiene mayores exigencias cognitivas que las formas. Si bien las formas necesitan un nivel de concentración, todo este tipo de cosas, pero el combate necesita estar moldeando constantemente situaciones y eso lo hace altamente exigente a nivel cognitivo. Entonces, estoy trabajando en eso actualmente. Hace unas 2 semanas terminé el informe preliminar, que lo mandé a revisar a los especialistas para ver su futuro, básicamente. Eh, y actualmente estoy trabajando con eso. Estoy viendo, así como general, tema cognitivo en base al taekwondo. Bueno. Y de ahí recopilé información de beneficio con niños, con tercera edad, con personas sin experiencia en taekwondo. Harta información, harta investigación. Así que no, en el futuro seguramente vamos a leer muchos artículos de Diego. Máquina, eso maestro esperamos. Diego. Sí. Maestro Víctor. Diego, me voy yo ahora. Ya, pues, salgamos un poquito de este tema porque es profundo, la verdad que es una conversación pero súper nutrida, ¿ya? Pero vámonos con algo más humano, ¿sí? Por favor, cuéntenos algo sobre usted, su persona, su historia, pero que sea anecdótico, una anécdota personal que lo haya marcado usted como alumno, profesor, que ojalá sea algo muy entretenido, muy divertido y que nos haga reír un poquito antes de que terminemos. Ya llevamos 1 hora y 3 minutos de grabación y ha sido una conversación pero espectacular. Yo desde de antes que terminemos agradecido de su presencia en este podcast. Bueno, por lo general, en más de 20 años de taekwondo que llevo más o menos involucrado, han pasado un montón de tallas. Los maestros saben, ustedes también, lo más probable es que hayan tenido alguna anécdota entre medio y como que no dejan de salir. Entonces yo lo tomé con tanta naturalidad, si se podría decir, que ya es como casi cotidiano que pase algo siempre.
Entonces, de repente, gente que se cae, gente que le pega patar la cara al otro y le dio vuelta el casco, pero se mataron de la risa. Eh, Cuando los maestros en los seminarios nos estaban amenazando con una katana y si llegábamos tarde nos pegaban catanazos. Mi profe una vez, que el maestro Enzo lo conoce, que era Francisco Asensio, que Sí, entrenábamos Francisco. con Cristian, que entrenábamos con los demás chiquillos. Yo aprendí de él. Él fue mi profe original, que me crió hasta cinturón negro. Y usted sabe cómo es. Una persona, en primer lugar, la persona más humilde que yo he conocido en la vida. Empezando por eso. Muy motivada, siempre entrenando, siempre haciendo sus cosas, siempre haciendo un montón de temas. Le importa poco la edad, entonces sigue entrenando. Y una vez en un combate, no sé cómo, que todavía yo me pregunto cómo lo hace, que empieza a girar con Tom Dolio y de repente yo esperando el Vandal Chagi en algún lado y de repente le veo la pata acá arriba, tirándome un nerio, y yo alcanzo a hacer una especie de Olgunmaki medio desesperado con cara de asustado y me pega en el brazo. Listo, con implemento. Y de repente empecé a sentir como una puntada en el brazo, todo ese tipo de cosas. Terminamos el combate todo y de repente en un par de horas me saco, me miro y tengo el brazo morado desde el codo hasta la muñeca y una pelota aquí negra que yo dije me fracturó el brazo con un nerio y yo protegiendo. Entonces de ahí en adelante era pelear lejitos de él o si no siempre pasaba algo entre medio. No sé, las típicas patas bajas, de repente que pasan. Una vez me llegó una patada, me llegó un tuchaki de una persona de 87 kilos cuando yo competía en 68, me dejó tirado como 3 días. Entonces, un montón de anécdotas, tanto competitivas. Ah, sí, tengo una puntual que de hecho con mis amigos siempre nos recordamos. Esto tiene que haber sido tipo 2005, 2006. El maestro Norambuena hacía una competencia en la Silva Enrique, si es que no me equivoco, en el centro. Y nosotros nos fuimos a colar a la competencia por temas que nos gustaba pelear. Y de repente no había gente de mi categoría, en ese tiempo yo estaba en juvenil, y era cinturón verde, creo que era. Y de repente nos dan la propuesta de entrar en la categoría adulto. Yo teniendo 15, como 15 años tenía. Y le dijimos, bueno, entonces yo siendo juvenil entré en la categoría adulto porque no había competencia, era una competencia relativamente pequeña, entonces dije, unificación, todos aceptamos, los chiquillos que me conocían sabían que peleaba harto, entonces dijeron, vamos. Listo, entré el primer combate, me tocó con un adulto de la misma categoría. La persona pega un grito y de repente me lanza, no recuerdo qué patada, creo que un doble en la cara, se la cubro, entro con un golpe de puño y yo era de esos de los que cuando acortaba intentaba reventar. Entonces acortaba y empecé a tirar, golpe de puño, todo, andar san, vandal, Don Dolio, todas las cosas hasta que el árbitro parara el combate. Ese era el estilo de combate que yo tenía en ese tiempo. Ahora no tiro 3 patadas y ando con la lengua afuera, pero me pasa. Y en una de esas situaciones, la persona me tira esta patada, yo la cubro, entro y le hago una combinación y nosotros estábamos cerca del lado de nosotros. Estábamos cerca de la silla de coach de nosotros, que en ese momento me estaba dirigiendo Álvaro, que es un amigo que nos conocemos hace años también. Y con la combinación recorro toda la cancha hasta el otro lado. Con la combinación, mientras que el otro se está defendiendo, y de repente le levanto la pata para tirar un nerio, paso el nerio, y el otro, no sé cómo, hace como que tipo Mike Tyson, hace como así, y el nerio pasa de largo. Pero termina en la cabeza del otro competidor. Oh. Entonces fue una cuestión tan chistosa. Bueno, en ese momento para mí no fue chistoso, pero para todo el mundo sí lo fue. Entonces, pateo, de repente levanto el nerio, el otro esquivó y el entrenador lo único que hizo fue mirar para arriba y yo sentí el talonazo aquí en la cabeza que le pegué y lo dejé tirado así, agarrando la cabeza.
y todo. Entonces, esa yo creo que es una anécdota de combate de las que sucedieron, que de hecho la tengo grabada. Entonces, se ve muy mal, obviamente, pero está grabado y se escucha como la gente se impresiona. Los amigos que estaban grabando se mataron de la risa. Entonces, fue como que fue una de las cosas que quizás es como chistosa, entre comillas, ahora. En ese momento no fue tan chistoso, pero, pero sí para mí era como, uy, como la cagué, por decir de alguna manera. Pero los demás estaban muertos de la risa, mis amigos, la gente que estaba en el público, obviamente como que, ¿qué pasó? Que todo, es como si hubiera sido un knockout, pero al entrenador, entonces fue como medio raro. Era el entrenador tirado y de repente alguien miró, todos gritaron, ¿qué pasó? Y miró y ahí estaba el entrenador en el suelo y no el competidor, entonces lo vieron medio raro. Entonces, esa es como una de las anécdotas No, que más recuerdo ya. en general y que todavía está grabado porque lo recuperé de un CD que yo juraba que estaba perdido. Bueno, excelente. Maestro Víctor, antes de que usted termine, aprovechar de Francisco Asensio, fue mi compañero de entrenamiento cuando éramos adolescentes, y ahora nosotros tenemos un grupito que lo llamamos los Tataedos. Nos juntamos a entrenar en las mañanas, somos todos de cierta edad y estamos armando un equipo bueno. Queremos ir a competir fuera ahí todas las mañanas. Francisco tiene razón, Diego, envía sus videos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana entrenando para motivarnos nosotros, y nosotros también nos motivamos y nos juntamos mucho a entrenar por lo menos una vez por semana con él, a hacer unos rounds. Y tiene toda la razón, no hay que pestañear con Francisco porque si no te llega. El que pestañea pierde. Sí, 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 No, todavía, pero todavía, y oiga, en ese tiempo él todavía. peleaba con 25, 28 años. Sí. oiga, por favor, ese video hay que hacer un analizando. Estaría buenísimo. Lo tengo. Muy bien. Vamos, próximo Ya. capítulo. Nada, pues cuando nos volvamos a encontrar, lo tira como anécdota y hacemos un analizando de esa pelea. ¿Estamos, maestro? ¿Estamos? Sí, pues, Estamos. pongámosle en este caso. Póngale usted, pues pregunte usted, digamos. Póngale usted, pues. No, no, ya digo, preguntarle, primero agradecerle, y no sé qué le parece la idea y que nos ponga una notita para nosotros capítulo a capítulo, las personas que invitamos nos ponen una notita y nos dan siempre una recomendación, y tal vez unas palabras de ánimo para poder seguir haciendo este trabajo nuevo, este experimento como le decimos nosotros, para poder seguir. La verdad que esto partió y vamos a tratar de mantenernos así. Hay que hacer muchas pruebas, se requiere mucho más de una hora para poder hacer una grabación, así que um, queremos darnos que nos dé su impresión. Por mí, súper bien, porque yo estoy en una travesía incansable con hacer que la ciencia del deporte cada vez, en taekwondo y en el deporte de contacto en general, se hagan cada vez más conocidas, porque el área científica como que le cuesta llegar al ámbito de publicidad, si se podría decir. Entonces estoy en una travesía que se vaya fomentando cada vez más eso, formando equipos de trabajo con estudiantes, con profesionales del área de la pedagogía, de la psicología, de nutrición, de deporte, de boxeo, etcétera, etcétera. Entonces esto sirve mucho para poder hacer ese tipo de cosas, ir avanzando ese tipo de cosas. Estuve viendo el video del maestro Águila sobre el PATU 12, sobre ciertas situaciones, que es una competencia súper importante, que al principio había poca información, pero la aclaró ese tipo de cosas. Ojalá se pueda hacer, por ejemplo, antes de que comience el circuito de Liga Nacional, aclarar las dudas de la Liga Nacional antes con los encargados. Entonces, que se ocupe como un medio de información es súper importante. Contar anécdotas con gente es algo que es súper relevante para hacer movilidad al área, al rubro o a lo que nos dedicamos. Y comparto algo que dijo también Maestro Águila, para que vean que igual dentro de todo intento ver los videos lo que más pueda. La constancia. Ser constante en el tema. Los errores se van avanzando, se van cometiendo, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero cada cosa va dando su granito de experiencia y eso acaba en algo importante. Lo grande
podcasts, los grandes canales de YouTube llevan años, 10 años formándose, todo ese tipo de cosas. Entonces, es algo que va a largo plazo, en 5, 6, 7 meses, es paulatino, es lentito, pero avanzando. En temas de nota, o sea, podría ser 9 de 10, porque nada es perfecto, dicen por ahí, o 6,5 de 7, más o menos estaría proveyendo el 90%. Netamente por gran iniciativa que es, y también por toda esta proyección de mejora que hay para adelante, que yo lo veo desde el punto de vista de siempre tomarlo como una oportunidad, no como que me falta, sino que es la oportunidad de mejorar. Entonces, cuando la persona no ve que es una oportunidad para mejorar, suele estancarse. Entonces, siempre funciona un poquito de esa manera. Y aprovecho también de saludar a la gente de la comunidad del taekwondo, a los árbitros que conozco, al mismo Eduardo Lizondo, a maestro Flavio, al maestro Helio, a maestra Dania, que buscan que el arbitraje vaya avanzando, a todos los árbitros que están motivados últimamente, que se ha masificado mucho. Hay muchos árbitros ahora bastante buenos en general. Y también a los entrenadores lo están haciendo excelente con los resultados desde Juegos Olímpicos, desde clasificaciones, desde Jenny el 2012, Nacho el 2016, después la Fernanda el 2020, que por cosas de pandemia no pudo participar, pero llegó, que es lo importante, pudo clasificar. Después el 2024, que se rompió el récord de tener 2 competidores a nivel olímpico, y estuvimos así de pasar la primera ronda. Entonces, que era algo súper importante. Así que el maestro Frede, el maestro Aguayo, el maestro Arnaldo, que de repente quizás no se publicita tanto, pero también está ahí metido y entrenando a la gente, dirigiendo con harto ánimo. Ahora el maestro Mario Guerra, que entró con la gente a trabajar también, y todo el conjunto, dentro de formas también, la Constance ahí haciendo lo suyo. Entonces, todo eso se puede apoyar y se puede trabajar. Todos pueden sentarse a conversar desde el área científica con el profe Tomás, y hay más gente que está trabajando en el tema. Entonces, hay un gran recurso nacional que tiene mucho potencial para mejorar este tema. Hay gente que ya va súper bien y falta explotarla, ¿no? Ya Churchill le ganó a Nicolás en un campeonato. Entonces significa que tenemos competencia importante ahí. El Felipe Olivero, cuando le ganó el número 2 del mundo en España, de España, perdón, es como decir, oye, el taekwondo chileno está dando cara a nivel internacional. Entonces, se está marcando la historia. O como decía un metodólogo mexicano, dijo, hoy ganamos las medallas olímpicas de oro en taekwondo, pero todavía no sabemos cómo lo hicimos. La idea es saber cómo lo hicimos, claro, para tirar a la gente e impulsarla. Entonces, eso, el saludo a toda la gente, que yo en general intento llevarme bien con la gente y aprender de todos. Eso es lo que a mí me gusta, aprender de todo, aprender de allá, aprender de acá. Ojalá sentarme a conversar de repente con alguien, a tomarme un café para saber su punto de vista. A mí me interesa y yo me nutro mucho de ese tipo de cosas también. Entonces, nosotros nos veníamos nombrando desde el primer capítulo. Maestro Diego Aravena lo vamos a tener ahí. Sí, después con el maestro Eric también. Sí, creo que me llegó un extracto con el maestro Eric. Sí. Bien, oiga, sí, un agrado. Vamos entonces, un aplauso gigante. Mira, ahí está la nota, nos puso un 9, el maestro de 10. Fantástico. Excelente. No, pero con aplauso, ¿cómo hacer la cuestión así? Con aplauso. Porque nos vamos despidiendo. Muy bien. No hay aplauso. Ahí sí. Ahí estamos, con aplauso incluido. Eso. Listo, maestro Diego. Nos despedimos. Ha sido un agrado. Nos despedimos. Sí, maestro Enzo, por favor. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Eso. Nos vemos, maestro Diego. Que esté súper bien. Cuídense. Igual. Y me despido yo desde acá. Sí, soy Víctor Lave. Esto ha sido Analizando el Taekwondo WT para Chile. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuidarse. Adiós. Chau. Chau.
Estamos Ya. entonces. Estamos listos, señores.